Bienvenidos una vez más a este tema central titulado Creer es un encuentro con tu humillación o con tu exaltación. ¿Qué es lo que hemos visto en el relato del Génesis y qué es lo que llama más poderosamente nuestra atención? Por un lado tenemos un mensaje de humillación que se origina en la mente del ser humano, en la intención de ganar el favor de Dios a través de la humillación, y eso es lo que tradicionalmente venimos a creer como un sistema de creencias, donde pensamos que esto nos va a acercar y ser del agrado de Dios. Pero por otro lado tenemos la revelación de la exaltación que Dios le ha dado al hombre gratuitamente, sin nada a cambio, sino simplemente por causa de haberlo creado, porque el hombre es una creación y el hombre es creado entonces en esta exaltación. Estamos viendo entonces cómo aquí el hombre está tratando de ofrecerse a Dios en humillación a cambio de ponerlo de su lado, a cambio de ganarse el favor, pero en contraste, como un mensaje totalmente diferente y que no proviene de la inventiva del ser humano, sino que viene como una revelación de parte de Dios, es que Dios está tratando de llevarnos al conocimiento de esa exaltación que ha hecho en cada uno de los seres humanos al habernos creado en Cristo Jesús. Y no negamos la realidad de la consecuencia por la desobediencia y cómo esta desobediencia vino a motivar la humillación del ser humano, pensando que de esta manera entonces iba a regresar a esa posición, habiendo interpretado que esa posición pudo haberse perdido y que ese valor pudo haber bajado de nivel, pero en realidad, como ya hemos visto, no es así. Así que aquí estamos de nuevo abordando un título más. Soy Humberto Pérez Franco, del ministerio Caminando Bajo Su Gracia, y el título número 7 es Enfocando antes de la caída del mundo. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder apreciar nuestra exaltación si partimos de un relato que tradicionalmente nos ha envuelto en nuestras mentes a pensar que todo comienza en el Génesis y que todos los seres humanos comenzamos en esta vida teniendo un problema con Dios y que este problema con Dios necesita ser resuelto a través de nuestro arrepentimiento, a través de nuestra fe, es decir, lo que tradicionalmente se ha enseñado, que el hombre viene a ser salvo por medio de poner su fe en Jesucristo. Pero aquí el propósito es enfocar en el antes y poder encontrarnos más de lleno con nuestra exaltación en Cristo Jesús. Así que vamos a ir a aquello que ocurrió antes de la caída, porque el relato de la caída nos deja con esa sensación de que el hombre no es realmente algo semejante a Cristo, sino que tiene que luchar y tiene que tratar para poder llegar a ser alguien acercándose a lo que Cristo es. Bueno, enfocar antes de la caída, ¿qué significa? ¿Qué es? Necesitamos enfocar en la predestinación. Hay algo que se nos puede escapar
de realmente no percibir y no darnos cuenta, si vamos con pasión al relato del Génesis, pero no nos enfocamos en cómo son las cosas en el antes. Y en el antes vamos a encontrar la predestinación de la humanidad por parte de Dios, lo cual quiere decir todo lo que Dios ha predeterminado y por lo tanto Dios ha arreglado de antemano, mucho antes de que pudiera venir a suceder lo que vemos que ocurrió en cuanto a la desobediencia en el jardín del Edén. En esta predestinación, porque Dios lo ha predeterminado, Dios lo ha establecido en su gracia, vamos a encontrar lo que Dios cree y piensa de ti, de mí, de todos. Y todo esto está en este antes. Entonces necesitamos dirigir nuestra atención mucho antes de la caída del mundo. Donde encontramos a Dios que está pensando, qué es lo que está pensando de ti, y encontramos que es exactamente lo que Dios está pensando acerca de Cristo, y es exactamente lo que Dios está creyendo acerca de Cristo, y que Dios no puede pensar de una manera diferente acerca de tu vida, acerca de ti, sino que vas a poder ver con tus propios ojos y con tu propio entendimiento, no por tu capacidad, sino por la bondad de la revelación de este conocimiento que Dios quiere traer a tu vida, que realmente lo que Dios cree acerca de ti y lo que Dios piensa acerca de ti es exactamente lo que Dios piensa acerca de Jesucristo. Vamos nosotros a poder encontrar antes de la fundación, antes de la caída del mundo, vamos a encontrar lo que tú realmente eres, lo que yo realmente soy. Así que entonces no soy llamado a tratar de ser alguien por medio de hacer ciertas cosas, por medio de dar ciertos pasos, como tradicionalmente se nos ha enseñado. Bueno, si no somos conformistas y vamos mucho antes de la caída del mundo para contemplar las maravillas de la revelación acerca de nuestra vida en Cristo Jesús, donde todo ya estaba predeterminado, es decir, es por gracia, no es condicional, no es si tú haces ciertas cosas o dejas de hacer ciertas cosas, sino todo es, donde todo es por las obras que Cristo ha hecho para beneficiar a toda la humanidad. Así que tú eres una obra terminada desde antes de la caída, lo cual quiere decir que eres una obra completa, lo cual nos va a llevar a la conclusión entonces, una conclusión de gracia muy acertada, de que no necesitamos hacer cosas para llegar a ser completos, porque tú te descubres. Si enfocas desde antes de la caída del mundo, tú te descubres en el antes como un ser terminado, como una obra terminada, como un ser completo. Tú te descubres siendo llamado santo y perfecto en tu ser, porque es antes de la caída del mundo cuando tú fuiste santificado, mucho antes de que ocurriera y pudiera sobrevenir esta desobediencia por parte de la humanidad. Pero te estarás preguntando, bueno, entonces este pecado de desobediencia, entonces ¿no vino entonces a disminuir esta verdad? ¿No vino a afectar? La verdad es que no. Lo que el hombre pudiera hacer, ya sea a favor o en contra, no puede afectar lo que Dios ya de antemano ha establecido, porque tú eres el resultado de una creación y tú fuiste creado
en Dios. Fuiste creado en bendición. Eres una creación que no puede ser afectada por lo que tú hagas o dejes de hacer. Y aquí entonces quizá estarás cuestionando, entonces eso significa que nosotros podemos hacer lo que queramos en el sentido de ir en contra de la voluntad de Dios, en el sentido de ir en una desobediencia. No creo que una mentalidad que realmente esté ya enfocándose en la exaltación tenga el deseo de no disfrutar esta revelación formidable por parte de Dios, porque esa sería la consecuencia de hacer algo equivocado, algo incorrecto, el privarnos de poder disfrutar, no en afectar lo que Dios ha preparado y ha hecho de nosotros y en nosotros, que es exactamente, como estamos viendo aquí, es revelar que somos exactamente lo que Cristo es, y no creo que lo que hagamos tenga el poder de poder destruir esta obra de Dios, donde, vuelvo a recordar, estamos enfocando en el antes, donde está la predestinación. Y todo lo que Dios ha establecido y ha predeterminado no puede realmente diluirse, desbaratarse. No se puede atentar contra la obra de Dios. Así que entonces es en el antes donde tú eres llamado santo y perfecto en tu ser, ya que tú fuiste santificado ahí desde antes de la caída del mundo. Eres llamado entonces a enfocar en el antes para poder ver tu exaltación en Dios, para poder ver tu verdadera identidad y cómo esta verdadera identidad para ti ya está predeterminada y tú no la puedes afectar y tú no la puedes alterar. Así que entonces las cosas son no a partir de la caída. Las cosas son para la humanidad desde antes de que pudiera ocurrir la caída. Así que no puede haber un sistema que sea correcto, que nos diga que es a partir de la caída cuando la humanidad tiene un problema, y cada ser humano necesita convencerse de que tiene un problema con Dios y necesita arreglarlo por medio de hacer ciertas cosas como el arrepentimiento y dar ciertos pasos para entonces poder quedar cerca y estar bien con Dios. No es el poder de las obras del hombre lo que lo pueden posicionar en una posición tan privilegiada. Es el poder de las obras de Cristo quien nos ha posicionado en una posición inamovible. Así que la caída no afectó en nada lo que tú eres en el antes. De ahí la importancia de enfocar en el antes de la caída, para poder entonces nosotros ver esa exaltación que Dios nos está ofreciendo. Dios está permitiendo que podamos venir al conocimiento de esa exaltación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Así que no eres llamado a ocuparte en un mensaje que te llevará a ser alguien, porque tú ya eres alguien. Por lo tanto, tú eres llamado al conocimiento de un mensaje que te va a enseñar a creer que efectivamente ya eres alguien. Y eres alguien no por tus obras, no por lo que tú haces, sino eres alguien en esta revelación porque Dios así te lo está dando a conocer, porque Dios lo predeterminó, e incluso Dios pudo resolver todo, absolutamente todo a tu favor antes de que ocurriera la caída. Así que si posteriormente vino la caída, si posteriormente a tu ser y a tu identidad vino la caída,
esta caída, esta desobediencia realmente no ha venido a afectar. Pudo haber afectado la mente y de hecho afectó la mente haciéndole creer que entonces había caído de la gracia de Dios, pero lo cual es realmente imposible. La caída solamente viene a constituir la negación de la mente humana a creer la verdad, la renuencia a creer esta verdad. Pero aquí entramos entonces a algo muy importante. ¿Dónde fuiste tú llamado a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde? ¿En la caída? ¿A partir de la caída del mundo? No. Tú fuiste llamado a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en el antes de la caída. Ahí es donde nosotros verdaderamente crecemos. No crecemos en una manera en que llegamos a ser. Crecemos en este conocimiento de revelación, donde en este conocimiento de saber quiénes somos. Ahí es donde verdaderamente nosotros maduramos, pero si nosotros ponemos como punto de partida la caída del mundo en adelante, entonces tenemos un mal punto de partida. No tenemos entonces una centralidad en nuestro verdadero origen, porque nuestro verdadero origen está en Dios, en esta exaltación que nosotros llegamos a conocer cuando nos enfocamos en el antes de la caída del mundo. Así que entonces, su gracia y conocimiento para ti y para mí no inician en la caída, no inician como una respuesta a la necesidad por causa de la desobediencia en la caída de la humanidad. No inicia para ti, todo inicia en Dios. Quiero mostrarte ya finalmente la escritura en Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desde antes de la caída, necesitamos entonces enfocarnos en estos lugares celestiales. El relato del Génesis pues nos provee de un conocimiento de cierta experiencia. Es algo trágico, pero no es el inicio realmente. Nosotros necesitamos apuntar con nuestra mente hacia estos lugares celestiales, es decir, antes de la caída del mundo. Y versículo 4 dice: según nos escogió en él antes. Bueno, tradicionalmente hemos leído, y yo lo he leído aquí, en estos videos, lo he leído así, como lo dice la Reina Valera, desde en él, dice, antes de la fundación del mundo. Pero, ¿qué tal si nosotros lo entendemos de una manera más acertada y podríamos leerlo más correctamente de la siguiente manera? Según nos escogió en él antes de la caída del mundo. Todo está antes de la caída del mundo. Incluso la palabra aquí traducida como fundación parece ser que no es la correcta. Parece ser que no es la palabra en griego, el término en griego que Pablo utilizó originalmente cuando estaba escribiendo estas partes de esta carta a los Efesios. Eso requeriría de mayor profundidad. No quisiera hacerlo por falta de tiempo,
habría que profundizar, pero sí estoy totalmente seguro que realmente nos beneficia más acercarnos un poquito más al original para poder leer según nos escogió en él antes de la caída del mundo. ¿Te das cuenta que esta exaltación está antes de la caída del mundo? Y que si solamente dependemos del relato del Génesis, nos vamos a limitar y nos vamos a perder de esta grande revelación. Así que el llamado es, tú eres llamado a enfocar qué ocurre y qué sucede antes de la caída del mundo. Ahí donde tú fuiste declarado santo y sin mancha, ahí donde tú ya estabas en asociación con Dios y así has permanecido en esta asociación inalterable y que no se ha roto por causa de la caída, pues por eso es importante ir antes de la caída, donde todos somos llamados santos y sin mancha, es ahí, antes de la caída, y no por las cosas que nosotros hacemos. La exaltación entonces a tu vida nunca va a venir por las cosas que tú haces. Estamos hablando de una exaltación en Dios, creados en esta exaltación, pero por las cosas que Cristo hizo a nuestro favor. No es porque lo que nosotros hacemos, no es a partir de la caída que comenzamos a comprender quiénes somos. Si ponemos la caída como punto de partida, nos vamos a equivocar y vamos a poder llegar a creer entonces que tenemos que esforzarnos para llegar a ser, cuando la verdad es que antes de la caída del mundo ya somos alguien. Tú eres santo, tú eres santificado desde antes de la caída del mundo. Enfoquémonos entonces pues para poder apreciar esta exaltación que nosotros tenemos en Cristo Jesús desde antes de la caída del mundo. Ahí es donde nosotros crecemos y maduramos en este mensaje de la revelación de su gracia para cada uno de nosotros.